Cuando somos apenas unos niños, solemos hacer decenas de preguntas al día para comprender el mundo que nos rodea. Estas respuestas van formando nuestro carácter, van creando esa base de nuestra personalidad y percepción de la realidad misma. Pero al pasar el tiempo, hay preguntas que se quedan sin respuesta, y aunque la cantidad de preguntas disminuyen, su importancia continúa estando presente. ¿Qué si hay algo que se oculta en los rincones de mi habitación, esperando el momento adecuado para mostrarse? ¿Qué si los recuerdos de otra vida pueden ser accesados a través de la hipnosis? ¿O si algún ser nos ha hecho olvidar algo tan terrible que solo algunas personas pueden enfrentar? ¿Qué si la humanidad está destinada a convertirse en eso que siempre ha buscado? Hay preguntas que no nos dejan dormir, y justamente de esto va esta serie. Preguntas que por alguna razón podrían rondar nuestra mente y quitarnos el sueño. Sugiero discreción, pues estos temas pueden resultar siendo muy fuertes para algunas personas. Hoy vamos a hablar de 5 preguntas que no te dejarán dormir. Hay algo en mi habitación. Uno de los lugares donde más pasamos el tiempo en nuestro hogar sería nuestra habitación. Este lugar formará parte de nuestra identidad. Será el lugar que nos hará sentir más seguros, pero también puede ser un lugar que nos provoque miedos, así como pesadillas, cuando nos sentimos que hay alguien más en esta habitación. Cuando apenas somos unos niños, comenzamos a percibir estas extrañas presencias, sean imaginarias o no. Es común para las personas el ver que algo más les acompaña. Pero ¿qué ocurre cuando esta presencia no se marcha al pasar el tiempo, sino que más bien incrementa su frecuencia? La parálisis del sueño suele ser descrita como un estado en el que no podemos despertar. Nos sentimos entre despiertos y podríamos llegar a sentir estas extrañas criaturas. ¿Será que en este estado, mientras estamos casi dormidos, podemos ver lo que generalmente no podemos cuando estamos totalmente despiertos? Algunos les llaman seres espirituales, otros reflejo de nuestros propios miedos. Pero la pregunta permanece entre nosotros: ¿será que eso que una vez vimos o que sentimos es reflejo de nuestros propios miedos? ¿O será que hay algo en mi habitación? ¿Será que cuando doy la espalda, cuando ya no estoy observando, hay una presencia que me está observando y solo pude captarla unos instantes? Y de ser así, ¿qué es eso? Recuerdos en regresiones. Las regresiones forman parte de las técnicas de hipnosis, donde la persona cree recordar vidas pasadas. Esto también es conocido como terapia de reencarnación. Durante estas sesiones, algunos afirman recordar eventos de un pasado que no han tenido, no de su vida actual, sino más bien de una vida anterior a la que tienen. Incluso hay casos de personas que afirman recordar ciertos eventos de una vida en otros planetas, cuando eran una raza diferente a la humana. Oficialmente, se piensa que durante la regresión, el cerebro comienza a crear recuerdos como si se tratase de un sueño, y que el terapista, mediante sus propias preguntas, también aporta a esta narrativa de creación, por lo cual sería poco probable que estos recuerdos realmente sean ciertos, sino que más bien sería algo similar a un sueño. Pero ¿qué si no fuese así? ¿Qué si realmente los recuerdos que se obtienen durante una terapia de regresión son recuerdos de otro lugar? Hay casos de personas que han podido recordar eventos en los que no estuvieron, nombres de personas e incluso direcciones de lugares que no han visitado. ¿Será que nuestro cerebro tiene una cualidad de acceder a información de ancestros que tuvimos alguna vez? ¿O será que realmente podemos recordar otras vidas? Como respuesta a este fenómeno, se han creado varias hipótesis. La ya mencionada habilidad de nuestro cerebro de crear recuerdos falsos, tal vez un acceso a una memoria colectiva de nuestros ancestros, o incluso recuerdos de vidas en un universo paralelo. Lo extraño de esto es que este sentimiento de que ya hemos vivido otra vida no se muestra únicamente en las regresiones, sino que también al soñar podemos sentir que hemos visitado lugares en los que nunca hemos estado. Seguramente en algún momento soñaste que estabas en una ciudad la cual reconocías, o en una vida distinta a la tuya.
pero que no solo te resultaba familiar, sino que la situación la sentías como si fuese algo común, como si ya hubieses estado ahí. Sin duda, estos recuerdos, sean reales o creados por nuestro propio inconsciente, son algo sumamente interesante y que nos lleva a preguntarnos qué son realmente. Nos hicieron olvidar. Son miles las personas que en la actualidad afirman haber sido abducidas en algún momento de su vida. En la ufología, esto se denomina como el acto en el cual seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad y lo llevan a otro lugar, generalmente una nave. Siempre existirán personas que utilizan estos testimonios para sacar provecho económico o simplemente ser un rasgo de alguna condición mental. Pero ¿qué de esas personas que mantienen sus testimonios en lo oculto, que no sacan ningún provecho, pero aún así recuerdan que fueron abducidos? Se piensa que un gran porcentaje de personas anualmente busca ayuda psicológica porque recuerdan que fueron abducidos por alguna entidad por la noche. Desde los años 50, los testimonios de abducciones han aumentado y son cada día más las personas que afirman que en algún momento de su vida tuvieron contacto con un ser extraterrestre. Ahora bien, hay varias posibilidades para esto. Nuevamente, podría deberse a que nuestro cerebro está creando falsos recuerdos, influido por la cultura popular, incluso sueños lúcidos. O tal vez podría tratarse de algo más inquietante, que si realmente hay seres que por alguna razón abducen personas, tal vez para hacer estudios o quizás para algo más. Testigos de estos casos afirman tener cicatrices que confirman estas abducciones y también suelen compartir las mismas señales. Ellos dicen que generalmente se comienza por una parálisis del sueño o reiteradas pesadillas, luego se manifiestan en fobias persistentes y entonces comienzan a recordar lo ocurrido. Seres entraron a su hogar, ellos no podían moverse y fueron transportados a otro lugar, generalmente una nave, donde fueron estudiados o intervenidos de alguna forma. Obviamente, no se ha podido confirmar la veracidad de estos testimonios, pero ¿qué si fuese verdad? ¿Qué si realmente hay una raza avanzada tomando seres humanos para hacer experimentos cuando estos se encuentran en su momento más vulnerable? ¿Cuál sería su verdadera intención? Muchos de los testimonios afirman que estos seres logran de alguna forma hacer que nosotros olvidemos casi todo lo que ocurre durante este proceso, pero algunas personas son capaces de recordar lo ocurrido. Esto nos lleva a preguntarnos, de ser cierto esto, ¿cómo podríamos saber si nosotros no fuimos abducidos también, pero que ellos nos hicieron olvidar? ¿Y si no hay vida más allá de la nuestra? La ciencia ficción y fantasía plasma un futuro en el que el ser humano ha hecho contacto con civilizaciones de otros planetas. Pero ¿qué si realmente estamos solos? ¿Qué si la civilización humana es la más avanzada del universo actualmente y estamos destinados a enviar mensajes al espacio que jamás serán escuchados? Eso significaría que nadie podría venir a salvarnos de nosotros mismos. En nuestras manos estaría superar todos los conflictos para poder viajar a las estrellas. Esta pregunta traería consigo muchas implicaciones, porque si en efecto nuestro planeta es el único lugar que alberga vida inteligente, estaría en nuestras manos sembrar la semilla de la vida. ¿Será que este es el verdadero propósito de la humanidad, desarrollar suficiente tecnología como para ser la civilización creadora de otras? Por mucho tiempo esperábamos que llegaran aliens o extraterrestres a hacer contacto con nosotros. Por mucho tiempo se ha teorizado de que quizás estos seres nos crearon. Pero ¿qué si seremos nosotros esa civilización alienígena creadora de vida en otros planetas? Y la número 1, ¿por qué soy yo y no otra persona? Esta es una pregunta que nos ha acompañado durante miles de años y hasta la fecha continúa estando entre nosotros. Lo que te hace ser quien tú eres son las experiencias vividas, tus recuerdos. Pero ¿por qué eres tú y no alguien más? Para explicar esto, se ha utilizado términos como el alma, espíritu o esa esencia inmaterial que te hace único del resto de personas, la cual fue depositada en tu cuerpo. Pero para los que estas explicaciones místicas no les es suficiente, ¿qué podría explicar que tú seas tú y no alguien más? ¿Será que nuestra conciencia es resultado de la casualidad en un propósito cósmico? Tal vez se debió al azar, una combinación genética.
circunstancias que llevaron a tu surgimiento. Quizás es esta casualidad la responsable de que tú seas tú y no otra persona, de que nacieras en esta época de la vida y no de otra, incluso de que estés viendo este video y no otro. Tal vez todo será causa y efecto, o quizás un plan que nosotros no podemos percibir. Lo que está claro es que la pregunta de por qué yo soy yo y no otra persona, o por qué nací en esta época y no en otra, son preguntas que nos acompañarán para siempre. Las alucinaciones auditivas suelen ser muy comunes. Estas suelen ser definidas como voces o sonidos que puede escuchar una persona, pero que realmente no existen. Son más bien producto de su propia imaginación. Pero ¿qué si son algo más? Se ha escuchado casos de personas que llevan escuchando toda su vida las mismas palabras. Despierta, te extrañamos. El trastorno de la despersonalización es uno en el que las personas sienten que todo lo que percibe o viven no es real, o que sienten como si su realidad fuese un sueño. Las personas que sufren alucinaciones audiovisuales suelen experimentar esta despersonalización o irrealidad, dado que es difícil el saber qué es real o ficticio. Pero ¿qué si estas voces que escuchan es algo más? La teoría del cerebro en la jarra propone que si un cerebro es conectado a una simulación, esta persona no podría saber si lo que ocurre es real o falso, pues nuestros sentidos están sujetos a nuestros propios cambios en la percepción de nuestro cerebro, que de lo único que podemos estar seguros es de nuestra propia conciencia. Pero esta pregunta da un paso más allá, que si en realidad tú estás en coma, lo has estado por mucho tiempo, y las voces o ruidos que escuchas realmente son reflejo de algo más, de personas que te visitan en la vida real. ¿Qué si al escuchar las palabras despierta, te extrañamos, estás escuchando una persona que desea que despiertes de un sueño que llevas mucho tiempo? Son muchos los casos de personas que afirman haber escuchado estas palabras, que si en realidad esta supuesta realidad no es más que un producto de una mente que intenta aferrarse a lo poco que recuerda de la verdadera existencia. Obviamente, lo más probable sobre esta pregunta es que las alucinaciones no son más que eso, nuestro cerebro funcionando de forma incorrecta, que nuestra percepción ha sido distorsionada por alguna razón. Pero ¿qué si no es así? ¿Qué si las voces que escuchan estas personas diciéndoles que despierten es reflejo de algo más? ¿Cómo podrían saberlo? Número 4. Conocimiento infinito. Lo que sabemos es una gota, lo que desconocemos es el océano. Nuestro tiempo de vida es limitado, así como también nuestras experiencias. Jamás lograremos alcanzar ni siquiera un 1% de conocimiento del que existe o existirá en el mundo. Pero tal vez esto es una de las cosas que vuelve tan interesante la vida, el hecho de que podamos aprender o descubrir algo nuevo todos los días. Pero si tuviéramos a disposición el conocimiento del universo, si pudieras saber qué ocurrió en el pasado, presente y futuro, no solo de tu vida, sino también de la existencia misma, ¿darías un paso a obtener este conocimiento? La mayoría de personas afirmarían que sí, que les gustaría tener el conocimiento existente, pero reflexiona las implicaciones de esto. Conocerías cuando la vida de todas las personas que te rodean terminará, incluyendo la tuya. Conocerías todas las cosas horribles que han ocurrido cada segundo o ocurrirán en el futuro. No existiría nada que te sorprenda, nada nuevo que aprender. Estarías en un estado de conocimiento absoluto, pero podrías llegar a un cierto grado de aburrimiento. Nada te sorprendería nunca más. Al pensar en los rasgos positivos o negativos sobre un conocimiento infinito u omnisciencia, creo que muchas personas optarían por mantener su postura de ignorancia. ¿Qué harías tú si estuviera en tus manos obtener el conocimiento que existe? ¿Te mantendrías de la forma en que estás actualmente? Se cree que una computadora suficientemente poderosa podría computar el mismo universo desde su inicio, tomando en cuenta las posibilidades de lo que ocurrió en el pasado, presente y futuro. Esta omnisciencia entonces no sería tan fantasiosa. Podríamos pensar que si eventualmente nos conectamos a las máquinas, nuestro conocimiento podría ser casi ilimitado. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de personas tenemos a nuestra disposición un dispositivo en nuestro bolsillo que nos da el conocimiento de la humanidad. Este dispositivo, llamado celular, puede decirnos en segundos respuestas que jamás hubiésemos tenido. Ahora imagina que en un futuro instalemos este tipo de tecnología directamente en nuestro cerebro y que seamos capaces no solo de acceder a Wikipedia o cualquier otro buscador de información, sino que veamos en tiempo real todo lo que ocurre en el resto del planeta. Quizás también ver las probabilidades de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Te gustaría acceder a este tipo de tecnología?
¿estarías dispuesto a saber todo lo que ocurre en todo momento? Número 3. ¿De qué color es el rojo? Esta pregunta parte de la premisa de que cada persona puede ver los colores de forma distinta. Después de todo, lo que creemos ver no es más que nuestro cerebro captando fotones y reflejos de algo. Es decir, nunca vemos las cosas realmente, sino que más bien percibimos su reflejo. No podríamos saber cómo se ve realmente el color rojo para otras personas. Únicamente sabemos cómo se ve para nosotros. Obviamente, existen formas de describir este color, también de cómo medirlo. Pero todos percibimos este espectro de colores de una forma distinta. Entonces, ¿cómo es realmente el color rojo? ¿Será que otras personas lo ven como un color anaranjado, como un color rosa, completamente distinto a como nosotros lo vemos? Bajo esta misma pregunta, podríamos pensar, ¿de qué color sería un color que nunca hemos visto? Realmente existen colores que nuestro cerebro no puede captar o interpretar y que le damos un color ya familiar a nosotros. Número 2. ¿Cómo será el 2040? Cuando pensamos en el futuro, para ser exactos, una fecha como el 2040, podríamos pensar en grandes avances tecnológicos o incluso cataclismos en el planeta. Podríamos imaginar cómo nuestro mundo ha cambiado completamente, cómo nosotros lo hemos hecho. Pero si reflexionamos un poco sobre esto, podríamos llegar a la siguiente realización. Siempre que los humanos han descrito el futuro, lo imaginamos totalmente distinto al presente. Pero miremos por un instante al año 2000. Tal vez estabas vivo para esa época. Ese año no es tan distinto al actual. Claramente han ocurrido avances tecnológicos, pero no tales como para que el planeta se vea totalmente distinto. El año 2040 está tan lejos de nosotros como lo está el 2000. Sin embargo, pensamos que todo será distinto. La pregunta es la siguiente: ¿por qué al ver el futuro pensamos que algo ocurrirá que cambiará completamente nuestra realidad, y al mirar el pasado lo vemos de la misma forma en la que es la actualidad? ¿Será que nuestras expectativas nunca son cumplidas? ¿O será que no nos percatamos de estos cambios graduales que ocurren en nuestro planeta? Y la número 1, el mito de la rebelión de las máquinas. La creación de historias suele estar ligada a leyendas o mitos en la humanidad. Podemos ver hasta el día de hoy cómo las historias que contamos son reflejo directo de otras historias que siempre nos han acompañado, como es en el caso de personajes que se convierten en nuestro salvador, de desastres naturales que pocos sobreviven. Pareciera ser que solemos repetir las mismas leyendas o mitos de una forma distinta, con esperanza o preparación hacia el futuro, así sea a través de libros, películas o de una forma contada. Pero hay un mito moderno que es un tanto inquietante, y es la rebelión de las máquinas. Obviamente, historias donde hijos acaban con sus padres siempre han existido, pero los mitos sobre las máquinas dan un paso más allá. La humanidad y su creación son propuestos como enemigos, y es como si ya esperáramos que este momento sea inevitable, en el cual las máquinas se rebelarán y nos llevará a la destrucción total. Creamos historias, mitos o leyendas para intentar prepararnos para ese futuro inminente. ¿Qué si las películas o historias de enfrentamientos a estas inteligencias artificiales no son más que nuestro propio intento de ver todas las posibilidades de lo que ocurrirá en el futuro? ¿Que si estas películas que hoy día vemos como falsas realmente nos servirán de guía para el enfrentamiento a nuestras propias creaciones? Los mitos y leyendas suelen describir nuestro pasado, pero ¿qué si hoy día describen nuestro futuro? Número 5. Crecer alejado de la sociedad. Imagina por un instante que en vez de crecer en la ciudad o pueblo donde creciste, en lugar de estar acompañado por tu familia, estudiando en la escuela que alguna vez estudiaste, hubieses sido abandonado en un bosque al nacer. ¿Serías hoy igual de inteligente? ¿Tendrías los mismos gustos o miedos? ¿Seguirías siendo humano? ¿O tu crianza te llevaría por un camino que no te diferenciarías de otro animal? Hay varias películas que intentan contestar esta pregunta. Suelen combinar la humanidad con este lado salvaje de los animales, pero la realidad puede que sea distinta. Existen casos de personas que han sido criados por animales, como fue en el caso de Malaya, una niña de 3 años de edad que fue abandonada por sus padres. Una manada de perros salvajes la adoptaron como parte de su grupo. Esta sobrevivió cazando junto a ellos, comiendo carne cruda. 5 años después, fue encontrada por varias personas que notaron que había una niña corriendo con una extraña apariencia, rodeada de perros. Al tratar de comunicarse con esta, ella gruñía y ladraba. Si durante los primeros 3 años de edad, esta había aprendido a hablar, ella lo había olvidado y corría en 4 patas.
Al hacerle varios estudios descubrieron que a pesar de tener 8 años de edad, para cuando ésta fue rescatada, su edad mental era de 3. Su desarrollo se había detenido completamente, o tal vez se había desarrollado de forma distinta. Su cerebro se había adaptado al comportamiento de otros perros. No podía comunicarse con humanos, pero sí nos entendía. Posteriormente, se le comenzó a dar tratamiento psicológico y se le enseñó a cómo volver a ser una persona. A los 30 años de edad, ya se pudo comunicar con otras personas de forma natural, pero aún así mantuvo el comportamiento de cuando se crió con estos perros. Esto nos lleva a la pregunta inicial: ¿es crecer en una sociedad lo que nos hace humanos? ¿Serán estas reglas y construcciones sociales lo que nos da las herramientas necesarias para desarrollar nuestro intelecto y potencial? ¿Qué pasaría entonces si nuestra sociedad es completamente destruida? ¿Volveríamos a comportarnos como animales? ¿Se perdería todo eso que nos hace humanos? Nos gusta pensar que nuestro cerebro es increíblemente distinto al del resto de animales, pero ¿qué pasaría entonces si nadie nos enseña a cómo utilizarlo? También esto nos lleva a otra pregunta: si la sociedad determina nuestra inteligencia, así como el potencial mental, ¿qué pasaría si viviéramos en una sociedad mejor desarrollada, que fuese más enfocada en el desarrollo de nuestro intelecto y potencial? ¿Cómo seríamos entonces? ¿Será que no estamos aprovechando verdaderamente lo que somos? Número 4. El día que todo acabará. Una de las cualidades que nos define como seres humanos es el intento de controlar todo lo que nos rodea, el intentar disminuir las probabilidades de que ocurra algo fuera de nuestras manos o de nuestras predicciones. Pero al final de todo, llegará un día en el que acabarán nuestras vidas. Es algo que no podemos predecir. La mayoría de personas no tendrá una clara noción del momento en el que dejará de respirar, y esto es algo que terminaremos aceptando como humanos. Pero ¿qué pasaría si desarrolláramos un mecanismo, una tecnología o un artefacto que pueda decirnos a ciencia cierta en qué momento en concreto perderemos la vida? Un reloj en cuenta regresiva que nos diga exactamente cuándo todo acabará. ¿Cómo sería entonces nuestra vida? ¿Vivirías con la ansiedad de saber el momento exacto cuando todo termina? ¿Intentarías aprovechar el tiempo que te queda? ¿O simplemente no observarías lo que dice esa máquina? ¿Prefieres vivir con la incógnita de no saber cuándo todo terminará? ¿O serías de esas personas que observarían el reloj para saber cuándo todo termine? Número 3. Eliminar las emociones. En la actualidad, existen pastillas capaces de cambiar nuestro estado de ánimo. Lo que consideramos felicidad o tristeza puede traducirse en simples cambios químicos del cerebro. En teoría, podríamos diseñar pastillas capaces de eliminar por completo las emociones que deseemos, pero ¿deberíamos hacerlo? Piensa por un instante que uno de tus familiares ha perdido la vida. Lo más común en estos casos es que te sientas triste, desesperanzado y una gama de emociones de duelo que podrían durar meses. Pero si existiera esta pastilla mágica que logre suprimir estas emociones, que cambie este duelo por una felicidad absoluta, ¿realmente deberías tomarla? ¿Es el duelo o la tristeza parte de la experiencia humana? Y eliminarlas por completo haría que perdamos nuestra propia humanidad. De acuerdo al desarrollo de las farmacéuticas, no cabe duda que en unos años este tipo de pastillas se irán perfeccionando. La pregunta de si podremos controlar completamente nuestras emociones ya no se trata si lo lograremos, se trata si deberíamos. Pues tal vez el duelo es parte de la experiencia humana. ¿Qué harías tú? Número 2. Un programa de televisión puede llevarme a quitarme la vida. Existe una serie de la plataforma Netflix llamada 13 razones por qué, que narra la historia de Hannah Baker, una adolescente que tras sufrir de bullying y otros acontecimientos negativos en su vida, decide quitársela. Esta serie comenzó a tomar notoriedad en el mundo porque muchos fanáticos de la misma comenzaron a quitarse la vida. Muchos decían que simplemente esto era mentira, que la influencia de la serie en las personas es algo que no podríamos saber a ciencia cierta y que probablemente estos adolescentes lo iban a hacer como quiera. Pero en días pasados se publicó un estudio de la Academia de Niños y Adolescentes de Psiquiatría Americana que demostró que hubo un aumento de casi un 29% de casos de adolescentes quitándose la vida en Estados Unidos durante el mes posterior al estreno de la serie, siendo este el mes con incidencias más altas en los últimos 5 años. Este fue un estudio epidemiológico, el mismo tipo de estudios utilizados para vincular el cáncer con los cigarrillos o la influencia de ciertas cosas sobre otras en la sociedad. O sea, que no podemos tomar a la ligera y descartarlo, pero no podríamos determinar a ciencia exacta cuáles personas se quitaron la vida por la serie. Lo que sí podemos medir es que hubo un aumento en esa demográfica luego de que la serie fuese estrenada. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Pensilvania
con esta misma serie determinó que distintos adolescentes, luego de ver la primera temporada, se mostraron menos optimistas hacia el futuro. Ahora bien, estos estudios toman en cuenta las personas que vieron la serie. Claro, puede existir otros factores que no se están tomando en cuenta para llegar a estas conclusiones, pero podríamos decir que al menos vemos la tendencia de una influencia en una parte de la población, una parte vulnerable a esto. Ahora bien, esto significa que a través del entretenimiento podemos influir a las personas. Así como una serie puede afectar negativamente a un grupo, otras podrían influir en el comportamiento y podrían ser utilizadas como un tipo de arma social, así como también de control de grupos. Desde hace mucho tiempo sabemos cómo ciertos mensajes o propagandas pueden afectar nuestra mente, pero preferimos pensar que nada de lo que vemos nos afecta y que tomamos nuestras propias decisiones. Esto nos lleva a pensar si realmente somos resultado de aquello que observamos, de aquello que nos influencia, o si realmente tomamos nosotros las decisiones. Y la número 1, ¿qué ocurrirá cuando tengamos contacto extraterrestre? Imagina que estás viendo un programa de televisión y la señal es interrumpida y escuchas una increíble noticia. Acaban de aparecer distintas naves en ciudades más importantes en el mundo. Seres extraterrestres están tratando de comunicarse con nuestros líderes. Finalmente, han contestado nuestros mensajes que han sido enviados al espacio. Ha llegado este momento del primer contacto con una raza extraterrestre. ¿Qué pasaría entonces? ¿Serías de los que aceptarían esta noticia con alegría o tendrías una preocupación sobre el futuro? Cualquiera que sea tu respuesta, debes tomar en cuenta lo siguiente: la sociedad va a dividirse en varios grupos. Algunas personas dirán que esto es un engaño de algún gobierno. Desde hace décadas han existido teorías de que gobiernos o sociedades ocultan este tipo de diseños de platillos voladores, así como seres híbridos, para engañarnos en un futuro, que cuando aparezcan estos seres extraterrestres, realmente serán seres de nuestro propio planeta. Algún gobierno los ha diseñado para engañarnos, por lo cual al menos un sector de nuestra población dirán que esta noticia es falsa e incluso podrían intentar combatirla. Dentro de estos teóricos que culpan a otros gobiernos, no solo estarán los típicos conspiracionistas de internet, sino que también veremos a gobiernos desconfiando de otros, pensando que es posible que su gobierno rival está utilizando estos prototipos de extraterrestres para hacer una jugada de control. Otro sector de la población dirá que estos son demonios o cualquier entidad negativa de las religiones, pues no aceptarían la existencia de otro ser más inteligente que el humano. Otras personas dirán que estos seres vienen a conquistarnos, podrían incluso dispararle a estas naves, lo cual sí nos pondría en un riesgo real, pues tal vez ellos pensarían que nosotros somos agresivos. Por otra parte, algunos intentarían sacarle provecho a la situación, investigar la tecnología y utilizarla para adelantar agendas políticas o sacar beneficio económico. ¿De qué bando estarías tú? ¿Cómo reaccionarías si esto ocurriera? Juan Gabriel fue un cantante mexicano que luego de perder la vida, surgieron múltiples especulaciones de que realmente este aún estaba vivo. Incluso otros artistas mexicanos levantaron su voz en escepticismo, afirmando que de la manera que perdió la vida era muy extraño. El video que ha sido mostrado los pasados días es obviamente falso, pero esto no ha evitado revivir las teorías sobre Juan Gabriel. Este no ha sido el único rumor similar a esta historia. Desde Elvis Presley, Michael Jackson o incluso Jenny Rivera, se han creado múltiples rumores que intentan explicar cómo estos artistas realmente están vivos, que por alguna otra razón que aún no podríamos entender, estos fingieron haber perdido la vida. Obviamente, la mayoría de rumores son falsos y pueden ser descartados fácilmente, pero ¿y si no es así? Si realmente algunos de ellos han tomado una vida distinta, si ahora viven bajo otro alias, porque simplemente no deseaban continuar en el ojo público. Después de todo, no es algo imposible cuando se tiene acceso a cirujanos, dinero y poder. Una persona podría fingir haber perdido la vida, pero realmente estar viviendo en otro lugar, con otro alias y un rostro totalmente distinto. Tal vez estés cerca de alguno de estos artistas sin siquiera darte cuenta. Número 4. Alguien te conoce realmente. Lo que te hace ser tú y no alguien más son tus experiencias vividas, recuerdos, emociones y actitudes. Cada decisión que has tomado, cada recuerdo que has tenido, ha forjado lo que eres. Sin embargo, nadie realmente te conocerá. Piensa esto por un instante. Seguramente existe una persona que realmente te conoce, o eso piensas.
que puede conocer incluso tus secretos o deseos más profundos. Sin embargo, aún existirán partes de ti que esta persona jamás conocerá, y esa persona también tendrá una interpretación tuya basada en su propia percepción de la realidad. Las personas externas a nosotros solo ven unas pequeñas partes de lo que somos y crean una identidad completamente distinta de quién eres. Si con cada persona que conocemos solo mostramos una parte de nuestra identidad real, podría existir múltiples versiones de nosotros mismos en la mente de decenas de personas. Todas las versiones podrían tener un poco de verdad y un poco de mentira. Solo nosotros entenderíamos o podríamos comprender la extensión de lo que sería nuestra verdadera identidad. Nadie podría conocerte realmente. Todas las personas que te han conocido han creado una versión de ti que está sujeta a tus acciones o experiencias con esa persona, pero es sumamente limitada. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente alguien podría conocerte. Número 3. Ellos fueron reemplazados. En la quinta posición de este video, hablaba de cómo distintos artistas podrían aún estar entre nosotros, luego de fingir de que perdieron la vida. Pero en esta posición doy un paso más allá y habla sobre una de las hipótesis más extrañas de las últimas décadas en Internet, y es el reemplazo de los artistas. Existen varias ideas de que personas afirman que artistas han sido reemplazadas por clones o personas similares a ellos, como es en el caso de la cantante Avril Lavigne, Eminem, Britney Spears o incluso traperos como Anuel AA. Como parte de esta teoría, se suele proponer que existe una élite mundial en lo oculto que controla la industria del entretenimiento y que si un cantante ya no le sirve o decide rebelarse contra el sistema, es reemplazado por alguien similar, pero que en esencia ha cambiado. Para evidenciar esto, se muestran fotografías comparativas de los artistas en los pasados años, al inicio de su carrera y en la actualidad, o incluso comparaciones con la calidad de sus propias canciones. Para muchos, estos artistas fueron reemplazados por una persona diferente que compró un plan para la élite. Esto explicaría por qué algunos artistas se ven de forma distinta al inicio de su carrera y hoy día se ven completamente diferentes, incluyendo también el estilo de sus canciones. Obviamente podríamos descartar estas teorías, pues no tienen ninguna evidencia sólida que las respalde. Pero ¿qué si fuese verdad? Que si realmente hay una élite encargada de controlar el arte en distintas industrias, y si una persona no cumple su rol, es reemplazada por alguien similar a ellos. ¿Podríamos percatarnos de eso? Número 2. Conectarnos al Internet. Por mucho tiempo se ha hablado cómo el ser humano podría eventualmente conectar su conciencia a Internet, y esto es algo que podríamos pensar que únicamente se trata de ciencia ficción, pero con los recientes avances tecnológicos, esto se podría decir que se está convirtiendo en una realidad. Elon Musk, presidente de la compañía de autos Tesla y SpaceX, compañía que brindaría en un futuro viajes a Marte, afirma que se está desarrollando una tecnología que podría convertir a la humanidad en seres híbridos con computadoras, conocida como Neuralink. La primera fase de esta tecnología sería enfocada en reparar el tejido afectado del cerebro para curar enfermedades como el Alzheimer. Luego este chip implantado directamente al cráneo iría evolucionando al punto que nos pueda hacer completamente híbridos con computadoras. Sé que esto podría asustar a muchas personas, pero detengámonos un momento y analicemos esto. En la actualidad, nuestros celulares y computadoras son una extensión de nosotros mismos. La mayoría de personas ni siquiera son capaces de recordar el número telefónico de sus seres queridos, porque tienen un teléfono en sus manos que lo recuerda. Si sus teléfonos se pierden, sienten que algo les falta, pues con el celular tenemos una conexión con otras personas y obviamente acceso a información ilimitada. El teléfono móvil se ha convertido en una parte de la experiencia humana. Ya somos híbridos hasta cierto punto, pero ¿estaríamos dispuestos a estar conectados todo el tiempo? ¿Sería una forma de ayudar a la humanidad? ¿O esto terminaría siendo un método que termine controlando nuestra vida? ¿Estarías dispuesto a conectarse? Según se estima, Elon Musk, el Neuralink estaría disponible en los próximos años y tal vez en 15 años estaríamos utilizándolo para conectarnos a Internet o incluso transferir pensamientos sin necesidad de utilizar palabras. ¿Estarías realmente dispuesto a hacer una conversión completa? Y la número 1, ¿por qué nos vigilan? Es de conocimiento público que durante décadas distintas empresas, redes sociales o incluso gobiernos observan y documentan el comportamiento de cada persona para así lograr
vendernos un producto o algo más. Existen distintos experimentos que personas han llevado a cabo, donde se muestra cómo luego de hablar de un producto, luego le aparece el anuncio en internet sobre el producto que mencionaban, como si sus celulares estuvieran escuchando la conversación para luego ofrecerles este producto. Esto se ha convertido en algo habitual. Seguramente has hablado con un amigo sobre algún tema para luego sorprenderte, pues comienzan a llegar anuncios justamente de esto. Más allá de que las búsquedas podrían definir tus gustos en internet, pareciera ser que existe una vigilancia que intenta clasificar tu personalidad de una forma completa. Y es aquí cuando comienzan las preguntas. ¿Será que cada día se vuelve más agresivo estos métodos de control para vendernos un producto? ¿O será que existe algo más? ¿Será que hay otros intereses que buscan conocer a profundidad no solo nuestros gustos, sino también toda la vida? El conocimiento es poder, y este conocimiento hoy día es utilizado para vendernos cosas. Pero ¿qué si mañana podría ser utilizado para algo más? Para suprimir a personas que no vayan de acuerdo a lo que las personas en poder desean que piensen, o tal vez el sistema los vea como amenaza. Justamente por esta razón, el tema de conectar nuestra conciencia a internet se vuelve un tanto peligroso, pues en la actualidad se crean perfiles con todos nuestros gustos para manipularnos y vendernos algún producto, únicamente catalogando nuestras acciones en la web o lo que decimos. Pero imaginen si estas personas tuvieran acceso a nuestros pensamientos y emociones. Lo que hoy día conocemos como un tipo de vigilancia pasiva podría convertirse en un control total, donde se catalogue a una persona no solo por sus acciones, sino también por sus pensamientos. Sería el máximo nivel de vigilancia, y lo peor de todo es que es una posibilidad que está comenzando a desarrollarse. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente cuál es la intención de tanta vigilancia? Si realmente esto se convertirá a la larga en algo más, si viviremos en una realidad donde seremos vigilados constantemente, no solo por nuestras acciones, sino también por nuestros pensamientos. ¿Cómo sería entonces el mundo? Es mucho lo que ya he hablado en este canal sobre las dimensiones alternas y mundos paralelos. De acuerdo a algunos científicos que apoyan estas hipótesis, estos afirman que podría existir una cantidad infinita de realidades, donde en algunas existirían versiones alternas de nosotros mismos. Cada decisión que tomamos crea una realidad alterna diferente. De esto ser cierto, existe una realidad en la que nunca conociste este canal, tomaste un curso en tu escuela diferente, rechazaste el trabajo en el que actualmente trabajas, etcétera, etcétera. Pero de ser cierto esto, significa que existen realidades alternas que podríamos considerar nuestro propio cielo o infierno. Te explico. Si las posibilidades son ilimitadas y el curso de la realidad cambia de acuerdo a estas decisiones, existe un universo paralelo donde te volviste millonario, quizás al jugar la lotería, donde cada acción que has tomado te ha dado gran felicidad. Quizás eres una persona famosa y admirada por miles de personas. Cada decisión que tomaste en este mundo paralelo, al que podríamos apodar tu propio cielo, te ha llevado en un curso hacia el éxito. Pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes han logrado cambiar esa realidad para bien. Pero así como por probabilidades tendrías tu propio cielo, por defecto también tendrías tu propio infierno. Un lugar donde has fallado todo lo que te has propuesto, donde nada de lo que planificaste dio resultado, donde te preguntas constantemente ¿por qué te pasan las cosas tan terribles? Sin saber que solo eres parte de un resultado de probabilidad. Ahora bien, de esto ser cierto, significaría que vivimos en un espectro, una escala de realidades. Esto nos llevaría a preguntarnos, ¿hacia qué lado de la balanza se inclina esta realidad? ¿Será esta la realidad en la que estoy más cerca de mi propio cielo? ¿O será una en la que estoy más cerca de mi propio tormento? ¿Cómo puedo cambiarlo? De ser esta posibilidad cierta, al menos una versión de cada uno de nosotros está viviendo su peor realidad posible, mientras que otra está en su mejor realidad. Sin duda, esto es algo que deja mucho de qué pensar. Detente un instante y piensa en la persona más famosa que se te pueda ocurrir. ¿Qué dirías si te dijera que existe una forma en la que puedes tener contacto con esa persona, pero que solo podrías lograrlo si cumples ciertos pasos? La teoría de los 6 grados de separación es una bastante útil en la vida real, y una vez la comprendemos, podría utilizarse a nuestro favor. Esta idea simple, seguramente en algún momento de tu vida has conocido a algún amigo tuyo que te dijo que conoció a alguna persona famosa, o que conoce al amigo del amigo de alguien famoso.
los 6 grados de separación propone que lo más lejos que estamos de una persona es 6 personas. Te pongo un ejemplo. Supongamos que deseas conocer a Donald Trump. Solo necesitas como máximo convencer a 6 personas. Alguno de tus amigos o familiares conocerá a una persona que a su vez conoce a alguien conectado a la política. Esto irá escalando hasta que lleguemos a 6 niveles. El último nivel obviamente sería Donald Trump. Tal vez antes. Solo necesitas encontrar las personas adecuadas con quienes hablar. El problema es que la mayoría de veces no sabemos a cuántos grados de separación nos encontramos de una persona. Quizás estamos a un solo grado, un solo amigo es necesario para poder contactarnos a ellos. O quizás estamos a 5 o 6, volviendo nuestra búsqueda extremadamente difícil. Pues a 6 grados de separación nos encontramos con miles de posibilidades distintas. De acuerdo a esta teoría, todos los humanos que forman parte de esta sociedad están conectados los unos con los otros. Estos lazos sociales nos vuelven accesibles, por lo cual, si deseas conocer a una persona, solo deberías hablar con 4 o 6 personas. Existen muchas historias que demuestran los 6 grados de separación y tal vez tú lo has puesto a prueba. Seguramente has visto esto en acción al entrar a un Facebook de una persona desconocida y ver que tienen un amigo en común. Este amigo en común sería uno de esos grados de separación que podrías usarlo para conocerla. Esto nos lleva a una inevitable pregunta. ¿A cuántos grados de separación me encuentro de alguien que deseo conocer? ¿Y cómo puedo usar esto a mi favor? Como sabemos, la historia de la humanidad está repleta de historias sobre esclavitud. Algunas civilizaciones lograron dominar a otras por medio de la violencia y terminaron esclavizando a los vencidos, o simplemente países que vendían personas como si se tratara de un producto. Hoy día, la esclavitud es considerada inmoral y prohibida en el mundo. Sin embargo, algunas personas afirman que nuestro sistema continúa siendo esclavitud pero modernizada. La esclavitud suele ser definida por la condición de dominio de un sujeto sobre otro, el cual le priva su libertad para realizar trabajos generalmente mano de obra. Pero la mayoría de personas hoy día viven en su trabajo y solo van a sus respectivos hogares a dormir. Las pocas horas de libertad que tienen es para hacer deberes o pensar qué harán en su trabajo. La economía y sistema actual ha llevado a las personas a tener que trabajar sin descanso para poder cubrir sus necesidades básicas. Incluso algunas personas, a pesar de trabajar incansablemente, no les alcanza. Vives para trabajar, sin tener oportunidad de cambiar tu estilo de vida, pues terminarías en la calle o sin comida. Es a lo que muchos llaman esclavitud moderna. Lamentablemente, muchos no podrán escapar nunca de ella. A esto se le suman fábricas en países de Asia y otras partes del mundo, donde se dedican a la explotación de personas con sueldos por muy debajo de lo normal. Si tu vida está condenada a un trabajo, si vives realmente en tu oficina o lugar de oficio, solo vas a tu casa a dormir, ¿realmente eres libre? La tecnología va a pasos agigantados. Se espera que en unos cuantos años la línea que separa a la humanidad de los robots sea una muy difícil de distinguir. Si se logra replicar eso que nos hace conscientes a nosotros en una forma artificial, tendremos a robots conscientes de su condición. Pero ¿qué harías tú si fueses ese robot que cobra conciencia, que se da cuenta que es artificial, que simplemente es una copia de algo que surgió por medios naturales, una creación? ¿Qué harías tú si te das cuenta que eres un robot? Más inquietante aún, que si realmente lo eres, pero no lo sabes. Si cada programa codificado en tu mente artificial es guiado para engañarte y hacerte creer que eres un humano, ¿cómo podrías saberlo entonces? Quizás afirmarás que esto no es posible, que la tecnología aún no es tan avanzada, que eres de carne y hueso. Pero todo esto son interpretaciones de tu propio cerebro, el cual podría estar siendo engañado por tu propia programación. ¿Cómo te darías cuenta entonces de que eres un robot si has sido programado para no saberlo? Si logramos programar una conciencia artificial similar a la humana, esta jamás se daría cuenta de que es artificial. ¿Cómo te darías cuenta que no eres tan real como pensaste que eras? Y la número 1, el único humano. En la posición anterior mencioné de cómo si fuésemos un robot no podríamos saberlo, pero ¿qué si tomamos a un ser humano y lo depositamos en una sociedad de robots que fingen ser humanos? Esta idea comparte ciertas similitudes con el solipsismo, la idea de que tú eres la única persona y que el resto de personas son parte de tu imaginación. Pero esta da un paso más allá. ¿Qué si realmente todo lo que hemos visto hasta la fecha
no es más que una elaborada mentira. Si todos los que una vez conociste no son más que robots que cumplen un papel, quizás fuiste enviado a la Tierra para ser estudiado. Pues ¿cómo sería el comportamiento de un único humano rodeado de robots? ¿Cómo podríamos saberlo? Como mencioné, con suficiente tecnología podríamos crear robots que ni siquiera sepan que son robots, los cuales parecerían seres humanos en todos sus aspectos, con la diferencia de que no serían orgánicos. Con suficiente tecnología se podría llevar a cabo este experimento, un ser humano entre robots. Esta idea es similar a la de Truman Show, de la cual surge un síndrome que sufren algunas personas que afirman que viven dentro de un programa de televisión. Lo interesante de esto es que si viviéramos en un lugar rodeado por robots, ¿realmente importaría? Esto volvería nuestra vida con menos importancia. Pero claro, no debemos olvidar que estas son simples ideas hipotéticas y que nada nos lleva a pensar que sean ciertas, más allá de ser un ejercicio mental o una buena idea para una película de ciencia ficción, como es en el caso de Matrix, Truman Show, Rick and Morty y otras películas de las que he hablado en este canal. El universo tiene vida. Esta idea se remonta a 500 años antes de Cristo, cuando la filosofía intentaba darle sentido al universo en el que vivíamos. Existió un filósofo en una ciudad de Grecia llamado Parménides, el cual influenciaría el pensamiento de otros grandes filósofos. Para Parménides, pensaba que el universo tal y como existía, o como lo conocíamos en el mundo, era una simple ilusión. Poner a prueba esto, o tratar de medir la realidad es innecesario, una pérdida de tiempo, pues para él, la realidad en sí misma sería una ilusión, y lo real sería el eterno yo, o el ser eterno. Si de algo podemos estar seguros, es que existe nuestra propia conciencia. Todo lo demás podría estar sujeto a cambio o a falsedad. Podrían nuestros sentidos estar siendo engañados y la realidad tal y como la conocemos sería distinta. Claramente, desde nuestra postura somos seres inteligentes en el universo, el cual cada día intentamos comprender. Pero si vemos una fotografía del universo y nos alejamos de nuestro planeta, nos damos cuenta que prácticamente somos insignificantes. Somos un planeta más entre millones. Para algunas personas, lo que nosotros llamamos conciencia no es más que la manifestación de este universo en sí mismo. Al ver el iris de un ojo, podríamos encontrar grandes similitudes con una galaxia. Es como si no importara el tamaño de las cosas, siempre se repetirían las mismas figuras. Ahora que entendemos que nuestros sentidos pueden fallar, que tal vez la realidad no es como pensamos, que en comparación al resto del universo podríamos ser insignificantes, esto nos lleva a la pregunta inicial. En el cuerpo humano viven bacterias, virus y hongos, de los cuales nosotros generalmente no somos conscientes, así como estas bacterias, virus y hongos no lo son de nosotros. Pero ¿qué si en realidad nosotros vivimos en un ser vivo? Así como estas bacterias viven en nuestros cuerpos, nosotros podríamos vivir en un ser increíblemente inmenso, sin que este ser o nosotros lo supiéramos. Si el universo realmente tiene vida, si el tamaño es relativo, podríamos ser simplemente una célula en el cuerpo de un ser aún más grande. Por lo que sabemos hasta el momento, no existe evidencia que apunte hasta esta dirección, pero es un pensamiento sumamente interesante. Realidad sobrenatural. La ciencia ha intentado poner a prueba las afirmaciones de las personas que dicen tener poderes sobrenaturales. Generalmente, cuando ponemos a prueba a una de estas personas, los poderes sobrenaturales son explicados por medios naturales o simplemente estos fenómenos no se manifiestan, lo que nos lleva a la conclusión más lógica, y es que en realidad estos poderes sobrenaturales no son más que malas interpretaciones o fraudes humanos, que en realidad son fenómenos naturales y que se pueden explicar. Ahora bien, aunque esta explicación es la más posible, siempre existe la posibilidad de que exista algo más allá. ¿Qué si en realidad estas manifestaciones paranormales realmente son lo que dicen ser? ¿Que si tras las cortinas se esconden demonios, ángeles u otros seres espirituales de religiones? Si al final del día, el pensamiento lógico y poner a prueba las cosas no era la forma correcta de medir estos fenómenos. Desde mi punto de vista, creo que cualquiera que sea el fenómeno en la realidad debe tener una explicación natural, la cual, si no existe en este momento, llegará en el futuro. Sin embargo, algunos afirman que este no es el caso para algunos fenómenos sobrenaturales, que estos nunca tendrán una explicación lógica o natural, lo que nos lleva a pensar que si ellos tienen razón y existe algo más allá de lo que podemos comprender, cómo esto realmente afectaría nuestro día a día y el futuro de la realidad misma. ¿Quiénes son ellos?
Detente un segundo y reflexiona lo siguiente. Puedes tomar un papel y escribir el nombre de tus padres. Luego, escribe el nombre de tus abuelos. Esto sería fácil de hacer para ti, pero si deseas continuar escribiendo, podrías escribir el nombre de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, y así continuar el árbol genealógico o historia de tu familia. Generalmente, solo podemos saber sobre la vida de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Solo 3 generaciones basta para que olvidemos el impacto de una persona en la Tierra. Generalmente, no sabemos quiénes eran esas personas hace 5 generaciones, los que fueron responsables de que nosotros naciéramos, cuáles eran sus metas, sus sueños, cómo perdieron sus vidas, eran buenas personas o eran malvadas, qué cualidades de ellos nosotros heredamos, cuántos se parecían a mí, cuán distintos eran. A pesar de que gracias a ello hoy día estamos aquí, es poco lo que sabemos y nos preguntamos quiénes son. Pero esto nos lleva a una inquietante realización. Así como desconocemos la vida de nuestros ancestros a solo 3 o 4 generaciones, de igual forma, nosotros seremos olvidados. Nuestros hijos tendrán hijos, que a su vez también tendrán hijos, y es posible que simplemente ya no seamos importantes para su historia. Es por esta razón que debemos hablar con nuestros familiares de edad avanzada e intentar aprender lo más que podamos sobre nuestros ancestros. De esta manera no se perderá la historia por la cual llegamos aquí, aunque generalmente son pocas las veces que nos preguntamos quiénes fueron ellos. ¿Estoy en tus fotos? Aunque esta pregunta no es profunda, sí está ligado a muchos eventos e historias sorprendentes. En la actualidad, no es extraño al observar cómo personas no paran de tomar fotografías todo el tiempo en lugares públicos. No podríamos saber de forma exacta en cuántas fotografías de personas tú has salido de fondo. Tal vez yo, quien está haciendo este video, esté en alguna de tus fotos, o tú, quien lo ve, esté en alguna de las mías. Un caso similar es en el de Amy Maiden y su esposo Nick Willow, los cuales un día se sentaron a revisar fotografías familiares y se percataron de algo increíble. 11 años antes de que ellos se conocieran, cuando apenas eran unos niños, fueron a una playa. La madre de Nick le tomó una fotografía, pero se puede ver en el fondo a Amy jugando con su hermana. Ellos eran niños, no tenía la menor idea de que en el futuro serían esposos, mas sin embargo, coincidieron en ese momento. Esto nos lleva a pensar en cuántas fotografías familiares estamos, o cuántas personas actualmente son nuestros amigos o parejas y ya hemos interactuado con ellos. Es como si hubiésemos estado conectado con ellos todo el tiempo, aunque tal vez no lo recordamos. Y en número 1, aún están en el cielo. La luz solar tarda un poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Esto significa que cualquier cosa que ocurra en el Sol nos daríamos cuenta 8 minutos después. Por ejemplo, si el Sol llegara a apagarse, nos daríamos cuenta de esto 8 minutos después de haber ocurrido, pues esto es el tiempo que se tarda la luz en llegar a nuestro planeta. Cuando miramos al Sol, estamos viendo realmente como él era hace 8 minutos. Mientras más lejos se encuentre una estrella o planeta, este tiempo aumentaría. Hay estrellas que se encuentran a miles de años de nuestro planeta. Por ejemplo, una estrella que suele mencionarse es Deneb, la cual se encuentra en la constelación del Cisne. Esta estrella está a casi 3000 años luz de nuestro planeta. Esto significa que cuando la observamos, no la estamos viendo en tiempo real, sino más bien estamos viendo cómo esta estrella era hace 3000 años en el pasado. En esencia, mirar a las estrellas es observar el pasado, no la actualidad. Esto significa que muchas de las estrellas que vemos hoy día podrían ya ni existir. Quizás ocurrió un evento que las destruyó. Pudo haber sido destruida hace 1000 años, pero no podríamos saberlo hasta dentro de 2000 años en el futuro, cuando finalmente la luz de ese evento llega a nuestro planeta. Pero ahora bien, lo más interesante de esto es lo siguiente. Así como la luz de otras estrellas se tardan a llegar a nuestro planeta, también funciona al inverso. Si estuviéramos en el Sol observando nuestro planeta, estaríamos viendo cómo era la Tierra hace 8 minutos en el pasado. Si lográramos crear un gran telescopio capaz de ver a perfección la Tierra desde la estrella Deneb a 3000 años luz, podríamos ver cómo era nuestro planeta hace 3000 años. Esto nos lleva a pensar varias cosas. Si una raza extraterrestre lograra observar nuestro planeta a una gran distancia, quizás a millones de años luz, tal vez vería dinosaurios. De igual forma, si nosotros lográramos viajar a uno de estos planetas y apuntar con un gran telescopio al nuestro, podríamos ver la antigüedad. Por lo tanto, no solamente al ver estrellas vemos el pasado, sino que también, si logramos viajar a una de estas estrellas, podríamos ver nuestra propia historia. Y esto deja mucho que pensar. ¿Qué acciones han encaminado mi vida hasta esta situación, por más insignificante que hubiesen parecido?
El efecto mariposa es un tema del que ya he hablado en otros videos. Diría que es pieza fundamental en la gran parte de historias que hoy día conocemos. Este efecto proviene de la idea de que el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo puede causar un huracán en este lado. Una acción, por más pequeña que parezca, puede cambiar completamente el futuro. Por ejemplo, el día que decidiste cambiar de trabajo, cambiar de salón de clases, tomar un autobús donde conociste a tu futura pareja, tomar un lápiz prestado. Cada cosa que hacemos todos los días tienen una causa y efecto que no podemos medir en el futuro. El solo hecho de tú entrar en este video y no entrar a otro ha causado un efecto dominó en tu vida, el cual no podrías medir. Quizás dentro de 20 años recordarás este video durante una conversación con un amigo, lo cual le dará un giro inesperado a tu vida. Y esto es lo más inquietante del efecto mariposa. Al no poder medir los efectos en el futuro, no podemos predecir cuáles acciones cambiarán nuestra vida, para bien o para mal. Quizás, al salir 5 minutos de tu hogar, te salve de un accidente o lo provoque, lo cual cambiará tu vida por completo si es que hubieses esperado esos 5 minutos. De igual forma, estamos rodeados todo el tiempo de pequeñas cosas que, aunque parecen insignificantes, cada una de ellas cambiará nuestro futuro o una realidad totalmente distinta, una vida alterna a la que sería si no hubiésemos hecho esa pequeña cosa. Por lo cual, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué acciones pequeñas en el pasado nos han llevado hasta nuestra situación actual? ¿Y qué pudimos cambiar en ese entonces para que nuestra vida hoy día fuese totalmente diferente? ¿Cuántos lugares o personas que he conocido o visitado por última vez? A pesar de que nosotros como seres humanos estamos sujetos al cambio del tiempo, pareciera ser que pensamos que todo será para siempre y estará bajo nuestro control, sin saber que muchas veces estaremos hablando con una persona por última vez, o quizás estaremos visitando un lugar también por última vez. Un ejemplo a esto, se suele utilizar el concepto de los juegos de infancia. Generalmente, al ser pequeños, tenemos amigos cerca de donde vivimos, con los cuales se suele jugar. Al crecer, generalmente se van perdiendo estas amistades, pero existió un último día en el que tú junto a tus amigos de infancia jugaron por última vez, sin saber que este sería el último. De igual forma, existen lugares a los cuales has visitado sin saber que será la última vez que estarás en ellos, pues nuestro tiempo en la Tierra es limitado. Esto nos lleva a preguntarnos cuántos lugares ya no volveremos a ver nunca más, o con cuántas personas que hoy día consideramos amigos será la última vez que hablemos. ¿Cómo sería nuestra vida si no necesitáramos dormir? Claramente, el dormir es una de nuestras necesidades biológicas más importantes. Algunas personas opinan que el dormir incluso es más necesario que el comer. En este estado, nosotros recobramos energía y obtenemos un descanso mental, pero existe un grave problema con el dormir, y esta es la cantidad de tiempo que requiere. Pasamos una gran parte de nuestras vidas durmiendo. Generalmente, dormimos el 40% de toda la vida. Esto significa que si llegamos a una edad de 100 años, habríamos dormido 40 años. De igual forma, si tu edad actual es de 20 años, realmente has estado despierto 13 años de tu vida. El resto de tiempo jamás volverá y ha sido perdido. Pero si desarrollamos una forma de evadir esta necesidad de dormir, si logramos descansar en solo minutos, duplicaríamos nuestras experiencias de vida. Es como si viviéramos el doble del tiempo, pues en realidad estamos viviendo la mitad. No estaríamos condenados a estar acostados la mitad de nuestras vidas. Aunque el dormir es algo natural, cuando lo vemos a gran escala es una gran pérdida de tiempo, y solo nos queda preguntarnos cómo serían nuestras vidas si no necesitáramos dormir. ¿Seríamos más productivos? ¿Viviríamos mejor? ¿Cómo estaría la sociedad de avanzada? Si pudiéramos viajar en el tiempo para cambiar nuestro pasado, podríamos hacerlo. Imagina por un instante que dentro de 20 años se desarrolle un tipo de tecnología que nos permite viajar al pasado, pero solo nuestra conciencia. Es decir, volveremos a ser jóvenes en nuestros cuerpos anteriores, pero nuestra mente o conciencia vendrá del futuro. Ahora bien, dado a que nuestros recuerdos dependen de nuestras neuronas, existe la posibilidad de que aunque viajemos al pasado, nuestra conciencia no traerá los recuerdos. No sabremos nada de lo que ocurrirá en el futuro, pues no podremos transportar estas vivencias al pasado. Quizás tendremos breves instantes de sentimientos repetidos,
como si sintiéramos un déjà vu. Pero ahora viene lo inquietante de este cuestionamiento, que si realmente ya viajamos al pasado, pero no lo recordamos, ¿qué tal si es la segunda vez que hemos vivido esta vida intentando cambiar algo que ocurrirá en el futuro, algo que no podemos recordar? Existe una frase utilizada por el psicoanalista Viktor Frankl que podría ser la respuesta a esta incógnita, y dice lo siguiente: vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez, como si la primera vez ya hubieras obrado tan mal como ahora estás a punto de obrar. Y la número 1, ¿cuál es el propósito de la vida? El ser humano es el único animal capaz de preguntarse a sí mismo, ¿cuál es el propósito de la existencia? Esta pregunta da paso a múltiples corrientes filosóficas y religiosas. Para algunos, el propósito en la vida es cumplir ciertas reglas o mandatos religiosos para prepararnos para la próxima vida, convirtiendo esta en un simple puente. Otros, como es en el caso de la filosofía de Ayn Rand, opinan que el propósito de la vida es la vida en sí misma. Otras filosofías, como el nihilismo, proponen que no existe un propósito en la vida. No importan las metas que tengas como persona, al final, nada importa. De esta postura también he hablado anteriormente en videos. Lo que sí está claro es que sea cual sea el propósito en la vida, es una pregunta que ha dejado sin sueño y continuará haciéndolo a millones de personas, pues el humano necesita encontrar sentido en este caos. Estas han sido 5 preguntas interesantes que he encontrado. Déjame tu opinión de qué otra pregunta te ha quitado el sueño o cuál otra consideras interesante para agregarla en un próximo video. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.